Estamos en Nueva York. Nueva York ha sido para Donald Trump mucho más que su lugar de nacimiento. Trump hizo aquí su vida, hizo aquí sus negocios. Aquí hizo las conexiones que lo acercaron a la política. Aquí construyó su imperio inmobiliario. Bueno, aquí filmó la famosa serie The Apprentice. En esta ciudad, Trump tiene hoteles, tiene restaurantes, tiene rascacielos. Es imposible caminar por las calles de Nueva York sin toparse con su nombre en las zonas más exclusivas. Que si Trump Tower, Trump Plaza, Trump Palace, Trump Soho, Trump Park Avenue. Y fue justo aquí donde el magnate neoyorquino lanzó su campaña presidencial en 2015. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Así atacó a los migrantes el día que arrancó su campaña. Con una mentira, diciendo que los mexicanos que llegaban a Estados Unidos eran criminales. Porque cuando de decir mentiras se trata, nadie como Trump. No existe evidencia de que los migrantes cometan más delitos que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos. Oh, de hecho, es al revés. Los migrantes indocumentados cometen en promedio 67% menos homicidios y 81% menos robos que los nativos estadounidenses. O sea que no. Los migrantes no son el problema del crimen. Y ante esa evidencia, ¿Trump corrigió? No. Trump nunca se equivoca. Al contrario, insistió en la mentira. Y alrededor de esta mentira, construyó su campaña presidencial, su camino a la Casa Blanca. Donald Trump ha dicho más de 20,000 mentiras o frases engañosas desde que asumió la presidencia. 20,000. Miente en sus conferencias de prensa, miente en sus mítines, miente en las redes sociales, miente en entrevistas. Para Trump, decir mentiras es una forma de gobernar. Y cuando empieza a verse en problemas, cuando está acorralado, también miente. Está pasando ahora mismo. Las encuestas lo muestran entre 5 y 15 puntos porcentuales debajo de su rival del Partido Demócrata, Joe Biden. La cosa ya pintaba mal para él en enero, pero el pésimo manejo de la pandemia ha hecho que incluso estados como Arizona, Florida, Michigan, en los que Trump ganó en 2016, hoy se inclinen a favor de Biden. Y obviamente Trump está desesperado. Ha intentado todo para revertir esta tendencia. Empezó hablando todos los días del coronavirus. Luego dejó de hablar del coronavirus todos los días. Luego volvió a hablar del coronavirus. Otra vez dejó de hacerlo. Ya cambió de coordinador de campaña, ya cambió de discurso, ya se puso serio, ya se puso cubrebocas. Y nada parece estarle dando resultado. Aquí está recurriendo entonces a su zona de confort. La mentira. Su nueva mentira favorita está poniendo a la democracia estadounidense en peligro. Como no mejora en las encuestas, ya lanzó su plan B. Decir que le están haciendo fraude y que así no aceptará los resultados de las elecciones. ¿Y de qué se trata el fraude, según Trump? Del servicio postal. La agencia del gobierno que hasta abril era la más querida por los ciudadanos. En Estados Unidos, el servicio postal juega un papel muy importante en las elecciones. El voto por correo es algo que existe hace más de 150 años. De hecho, hay 5 estados donde ya desde antes de la pandemia prácticamente toda la población votaba por correo. En otros estados, las boletas se envían, sí, pero solo a quien tiene una justificación, enfermedad, un viaje, personas mayores, militares que están en el extranjero. Con la llegada del coronavirus, los estados empezaron a flexibilizar sus medidas para que más personas puedan votar por correo y no tengan que ir a las casillas y exponerse a los contagios. Hasta el momento, 43 estados han flexibilizado sus leyes para que ya no se necesite dar ninguna justificación para votar por correo, por lo que se espera que en noviembre millones de electores manden sus boletas a través del servicio postal. Y esto es lo que ha estado utilizando el presidente Trump para alentar su idea de fraude. Lo ha dicho en la televisión, en la radio, lo ha dicho mucho en Twitter.
Voter fraud. Something that'll turn out to be fraudulent. No way you can go through a mail-in vote without massive cheating. Entonces, mientras cada vez se le exige más al servicio postal para poder llevar a cabo una elección eficiente y transparente, ¿qué es lo que está haciendo su director? Recortando el presupuesto. Dizque emprendiendo una gran reestructura financiera. Ahorita. Qué oportuno, ¿no? Empleados del servicio postal de todo el país están denunciando las medidas que les aplican, limitando los horarios de trabajo para no pagar horas extras, tirando a la basura cientos de buzones, desmantelando máquinas que se usan para clasificar el correo, dizque para ahorrar espacio. Obviamente, los reclamos de usuarios inconformes en todo el país han estallado porque el correo está tardando más de lo normal o simplemente ni llega. Por ejemplo, entre el 1 de julio y el 15 de agosto, los correos tardíos fueron el 31% del total. Uno de cada tres. 20% más que el primer semestre del año. ¿Y quién es a todo esto? ¿El director de la oficina de correos? Es lo más bonito. Louis DeJoy entró apenas en mayo. Republicano declarado. Desde el año 2016 ha donado más de $2.5 millones al Partido Republicano. Y no solo eso, es también un prominente patrocinador, ¿de quién cree? De Trump. Él le ha donado $1.200.000 a su campaña. No entiendo por qué dudan de su imparcialidad para organizar unas elecciones. Bueno, pues este mismo funcionario dijo frente al Congreso que no tenía idea de que los buzones se estaban retirando. También ha dicho que pues, todas estas medidas que se están tomando responden exclusivamente a criterios económicos, no políticos. A ver, el servicio postal ya venía golpeado. Con la pandemia se puso peor. Y en vez de asignarle un presupuesto de emergencia, sabiendo que la elección depende del correo, ¿qué hace Trump? Lo sigue golpeando. Lo chantajea con el presupuesto. En el fondo, buscando que el día de la elección el correo colapse y sea el caos del que tanto ha hablado. They want $25 billion for the post office. Now they need that money in order to have the post office works. They aren't getting there. That means you can't have universal mail-in voting because they're not equipped to have it. No se necesita buscar demasiado para darse cuenta de lo que Trump está intentando. I think mail-in voting is going to rig the election. Can you give a direct answer? You will accept the election? I have to see. Look, I have to see. No, I'm not going to just say yes. Existe un muy posible escenario donde la noche de la elección él no sea el ganador y miles de votos sigan contándose en días posteriores. Trump está preparado para eso. La pregunta es si la sociedad está preparada, si la democracia de Estados Unidos está preparada, si el mundo está preparado para aguantar sin desestabilizarse, para entender que la noche electoral puede volverse semana electoral y resistir que un candidato, ese candidato, se declare vencedor y diga que le están haciendo fraude, aunque todo sea una mentira. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. La injusticia racial tiene a Estados Unidos en llamas. Y en este peligroso contexto, en esta realidad violenta, los ciudadanos estadounidenses están comprando armas de manera indiscriminada. Vea usted este reportaje de Claudio Ochoa. To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. I've never seen anything like this before. I think we've seen little bumps in sales from shootings that happen in the United States, but never a sustained increase in sales that has gone on for the last 5 months. Tot mix.
es el dueño de una fábrica de chalecos antibalas. Ese discurso del presidente Donald Trump declarando la emergencia nacional por el coronavirus fue lo mejor que le pudo pasar a su empresa. Our sales are up, over 500%. Es como si diario hubiera un Black Friday. A diferencia de otros empresarios, Todd no ha despedido empleados. Todo lo contrario. Tenía 15 antes del mensaje presidencial, ahora son 30. Estados Unidos ha enfrentado un año caótico. Crisis sanitaria y económica por la pandemia, crisis racial desde el asesinato de George Floyd y crisis política de cara a la elección presidencial de noviembre, que además podría representar un cambio en las leyes de armas si ganan los demócratas. A lot of people will buy guns and ammo and body armor like an insurance policy, just in case, because, fear is a very powerful thing. A lot of people want to do something instead of nothing. Los chalecos de Todd no son nada baratos. Los precios van desde $250 hasta $700, de $5,000 a $15,000 pesos, y desde marzo se venden como pan caliente. Sus 3 tipos de tecnología los hacen soportar cualquier arma corta e incluso calibres como el R-15 o el AK-47. Aunque su producto estrella no son los chalecos. This is backpack armor. So this is something to address the school shootings that happen in America. And so the children, parents would put this in their backpacks and let them know that it's there. Is it heavy? It's not heavy, no. So this again will defeat any handgun threats that are out there. Si la gente en Estados Unidos compra protección, es porque sobra con qué hacer daño. En los primeros 7 meses del 2020 se han vendido más de 12 millones de armas. Es un incremento de 134% en comparación con el mismo periodo del año pasado. We haven't seen anything on this great a scale. Business is going okay. The problem is the supply of merchandise, especially ammo. Si alguien sabe del negocio, es Gary Ross. Desde hace 25 años es dueño de esta tienda de venta de armas también en Tucson, Arizona. Las balas 9 milímetros, de las más comunes en Estados Unidos, le llegan a cuentagotas. Y él hace lo mismo con los clientes que desbordan la tienda a diario. Nadie se puede llevar más de 2 cajas, porque eso alejaría a su nuevo y creciente sector. We see a lot of people that are first-time buyers. It's a problem because we hope that a lot of those first-time buyers get training. Because if they're too emotional or scared, they can hurt themselves or someone else. Desde marzo, Gary subió los precios un 30% en toda la tienda. Manda la ley de la oferta y la demanda. What do you think about the people who say that the guns are the problem? The problem, you cannot legislate morality. Laws do not make people good or bad. The gun is not the problem. The problem is lack of discipline, lack of control, lack of family values, people that are not raised properly. Y no se mató mi hijo en una motocicleta, lo mataron en Walmart haciendo compras. ¿Cómo es la vida? Gilbert Anchondo perdió a su hijo André y a su nuera Jordan el 3 de agosto de 2019 en el ataque dirigido contra mexicanos en el Walmart de Cielo Vista, en El Paso, Texas. Patrick Crucius, el agresor, entró a la tienda. Mató a 23 personas e hirió a otras 23 en lo que se considera el peor ataque contra latinos en Estados Unidos. En medio de la balacera, André y Jordan usaron sus cuerpos como escudos para proteger a su bebé de 3 meses, Paul André, y lo lograron. Esta persona entra, que no estaba identificada ni se ve bien, que entra y quita a mi hijo y a Jordan, que estaban encima del bebé, y lo estaban sofocando. El niño es el sobreviviente más pequeño de todas las personas heridas y muertas en Walmart. Después del ataque, los Anchondo aceptaron reunirse con el presidente Donald Trump a pesar de sus referencias racistas hacia los mexicanos. Gilbert no tiene rencores contra el presidente ni contra el atacante. Solo se enfoca en cuidar a su nieto, que quedó huérfano porque alguien odiaba a los mexicanos.
Ya estamos sumamente invadidos de esto, que Dios nos libre de lo que pueda pasar con todo este armamento que ya está afuera. En la ciudad gemela de El Paso, Ciudad Juárez, México, se hacía el programa de radio más escuchado en el área y en buena parte de Estados Unidos. Pasó de ser cómico a un funeral por la cantidad de llamadas, mensajes y testimonios. Nos convertimos en una especie de, una especie de plataforma para que la gente desahogara un poquito su sentimiento que tenía, ya no solamente en contra de este inadaptado que ahorita está en proceso su caso, sino también por todas esas personas que tienen ese tipo de pensamientos pues tan lamentables, tan tristes, de odio, que no debería existir. Ese racismo está ahí hasta cuando se pelea por la misma bandera. Adolfo Harpo Zelaya es mexicoamericano. Tiene 93 años y formó parte de la tripulación del USS Indianapolis, el barco de la Armada de Estados Unidos que transportó los componentes internos de la primera bomba atómica lanzada en Hiroshima, Japón, durante la Segunda Guerra Mundial. Harpo se unió a la Marina a los 17 años. Por su tono de piel, algunos compañeros le decían que se regresara a México por el mismo agujero que cavó para llegar, aunque él nació en Florence, Arizona. Pero conmigo peleé una de las veces a Santos Peña y dos más mexicanos que estaban conmigo. Vinieron y me dijeron, oiga, Zelaya, no andes fregando así, porque una noche estos te van a levantar esto y te van a volver y afuera del mar te van a echar. No la chingue. Cuando el barco regresaba de dejar los componentes de la bomba Little Boy del proyecto Manhattan, un ataque con torpedos de un submarino japonés lo alcanzó y lo hundió en aguas de Filipinas. De los 1,196 tripulantes, 900 sobrevivieron al ataque y comenzaron a sostenerse de chalecos salvavidas, cuerdas y botes. Harpo se quiso subir a uno, pero sus compañeros no se lo permitieron. Yo me agarré de lado y tenía una t-shirt y en la noche me amarraba la t-shirt y me la ponía así para que me detuviera. Con el paso de las horas, además de la sed, la insolación y el racismo, había que cuidarse de algo más. Muchos de los tiburones que pasábamos, daban vueltas para acá y para arriba, y en la noche los veía, se atacaban a uno o a alguno el día, y gritaban ellos porque los agarraba los sharks esos. De los 900 sobrevivientes en un inicio, 5 días después, solo fueron rescatados 316 marinos de un incidente identificado como el mayor ataque de tiburones contra humanos en la historia. How do you feel America is facing racism nowadays? It's still there, okay? Racism will never go away. I'm 93 years old and I still get it. Hoy nos acompaña don Jaime Lucero, cabeza de Fuerza Migrante. Don Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros, un gusto tenerle. Pandemia, crisis económica, las calles encendidas, elección presidencial que busca repetir Donald Trump. Con este potaje, ¿cómo está el migrante? ¿Cómo está la comunidad migrante? Gracias por la invitación, Carlos. Bienvenidos a Nueva York. Gracias. La comunidad migrante, todos los temas que acaba de mencionar se reducen a miedo en todos los sentidos. Miedo a no poder llevar el sustento a sus familias, miedo a no poder pagar las rentas, el miedo al virus en sí. En fin, es un estado lamentable en que nuestras comunidades están sufriendo aquí en Estados Unidos. ¿Miedo a que se pueda reelegir Donald Trump? Absolutamente, sí. A fuerza de repetir sus mentiras, ya la gente le empieza a creer eso, ¿no? Tiene una amplia cobertura y todo el Partido Republicano parece estar bajo la influencia de este señor.
cree que lo más probable es que gane Trump o lo más probable es que gane Biden? ¿Cómo la ve usted? Pues que se vayan acercando las elecciones, se va a ir aclarando el tema. Ahorita Biden, después de la convención demócrata, no ha despegado, o sea, sigue, y Trump puede todavía repuntar. Y ese es el gran peligro y el miedo que nos da como comunidad migrante. Es un mal candidato Biden, ¿no? O sea, parece que no termina de prender y un poco lo que le favorece es, bueno, pues si queremos quitar a Trump es con este, aunque sea este, ¿no? Sí, esa es la esperanza que hay, ¿no? De que en los republicanos también haya ese sentido común, de que la actitud o la reelección de Trump pueda desencadenar hasta en una guerra civil o cosas peores todavía, ¿no? Es la esperanza, como dije, de que voten demócrata aún siendo republicanos. Falta ya poco para las elecciones, unas cuantas semanas. ¿Qué se imagina que puede pasar de aquí a el primer martes de noviembre? Bueno, vamos a ver lo más sucio de las campañas todavía, las mentiras todavía, hacerlas más creíbles, y el arma de Trump también es el miedo. ¿Sí? El tipo es muy bueno en el manejo de los medios de comunicación, y también es bueno en mentir y hacer pasar sus ideas. Déjeme, le pongo 3 escenarios. Ahorita me decía usted desatar una guerra civil en los Estados Unidos. ¿Cree que Trump está buscando alimentar ese fuego y desatarla para poder consolidar su posición electoral? Definitivamente, o sea, descaradamente lo está haciendo. ¿Se acuerda de esa pareja que salió armada al frente de su casa y cuando va pasando la manifestación? Eso es claro el mensaje, ¿no? De qué es lo que puede pasar, y él no se va a detener. Los hizo partícipes de la convención. ¿Cree que pueda venir una declaratoria de guerra internacional? O sea, que le declare la guerra a algún país o haga alguna intervención armada en algún país también para apuntalarse. Esa es la desconfianza que es generalizada. O sea, el hombre puede levantarse con cualquier idea y llevarla a cabo. Él no tiene mucho que perder. Él no quiere perder, y aún perdiendo hay la desconfianza de que no quiera dejar la presidencia. Y en términos de la pandemia, hay quien dice que anunciar una vacuna en octubre, poquito antes de las elecciones, pues podría apuntalar todavía más, rescatarlo a lo mejor del hoyo en el que está, de estar abajo en las encuestas. ¿Se imagina un escenario de esta naturaleza o incluso una decisión irresponsable de acelerar demasiado la vacuna al grado de hacer un producto quizá deficiente, peligroso, con tal de sacarlo? Ya lo ha intentado, sí, esa es una de las ventajas que pudiéramos decir que tenemos en eso. Ya ha intentado impulsar tratamientos que no eran, ha intentado la plasma de convalecientes, y todo eso enfocado exclusivamente a reelegirse. Él no se va a detener ante una mentira o que sean miles de vidas las que se pierden. Sus acciones en cuanto a la pandemia fueron tardías, erróneas y totalmente nefastas. Ahora, ¿se imagina que en esto que queda de campaña pueda endurecer el discurso contra los migrantes, muro, redadas, etcétera? Absolutamente. O sea, ¿están preparados para eso? Pues estoy seguro que lo va a intentar y lo va a hacer, y eso es lo que le mantiene la base republicana. La llama viva. Sí, eso es lo que lo llevó a la presidencia. O sea, no se va a detener, o lo va a hacer. Ahora, por otro lado, hay un buen porcentaje de latinos que votan Trump. Sí. Y hay un porcentaje de migrantes mexicanos, porque Trump ha sido especialmente hostil con México, que votan Trump. Así es. ¿Por qué? Porque hay la sección que votaría por Trump son los que han hecho dinero, han hecho negocios, se identifican más con el Partido Republicano, y
quieren sentirse blancos, ¿no? Al decir yo voto por Trump. Y no se ponen a pensar y no les importa también las atrocidades que le conocemos que ha hecho. Usted es un empresario súper prominente aquí en los Estados Unidos, le ha ido extraordinariamente bien. Gracias. Ha hecho un imperio aquí súper admirable. Gracias. Económicamente parece que le ha ido bien a Estados Unidos con Donald Trump. Hay quien dice, híjole, pues bueno, voy a votar porque quiero que caiga lana, y es con Trump. Pues es un efecto de lo que ya venía, la recuperación con el presidente anterior, Obama. Había una recuperación estable. O sea, ¿usted no cree que fue Trump, sino es la herencia de Obama lo que permitió que la economía jalara bien estos primeros 3 años, 4 años de Trump? Sí, pero a este señor, como es hombre de negocios, le gusta intentar cosas que no son aconsejables en otra administración, y de eso se ha agarrado. Ha hecho también el tema económico el centro de su plataforma política. Si yo le pidiera ahorita a don Jaime unas probabilidades, ¿qué probabilidad diría que Donald Trump gane su reelección? Pues está cerrado. Yo pienso que hay un 45% de 45, o sea, casi 50-50, ¿no? Casi 50-50. 45 de que gane Trump, 55 de que gane Biden. Existe la interrogante todavía de qué va a pasar aquí. Faltan exactamente 10 martes para que lleguemos a esa elección. Don Jaime, la comunidad migrante y particularmente los latinos han pagado el doble de caro la pandemia. Proporcionalmente hay muchos más desempleados latinos, muchos más contagiados latinos, muchos más muertos, desgraciadamente, latinos. ¿Cómo pinta el futuro? El dinero que ha recibido, los programas de apoyo, la gente que no tiene documentos. ¿Cómo pinta el futuro? Pues hasta que no se tenga la esperanza de una vacuna, la economía va a seguir deteriorándose. Los apoyos que hubo para los negocios que generan los empleos, pues se van terminando. Y eso nos va a llevar al tema de que no puedan pagar sus rentas, a que no pueden llevar lo esencial a sus hogares. ¿El dinero del apoyo ya se acabó? Ya se acabó para los negocios. Ahorita viene la etapa más dura. Es por eso la urgencia de reiniciar todo esto, reiniciar las escuelas, reiniciar todo, que nos lleva también al escenario peligroso de seguir contagiándose masivamente. En términos políticos, ¿el Partido Demócrata sabe cómo acercarse al migrante, sabe cómo acercarse al latino que vota? ¿Lo están haciendo bien en términos políticos? Lo intentan, pero ellos se van a las cúpulas, a las organizaciones más grandes que no necesariamente son la base de nosotros y no acaban de convencer. Ellos son los que manejan los fondos que van hacia las comunidades y dependemos mucho de que la distribución de esos fondos lleguen a los programas de promover el censo, por ejemplo. Si no nos registramos en el censo, los colegios electorales van a acabar en otros. Y eso es lo que al final le dio el triunfo a Trump. Entonces, por eso es tan importante que promovamos el voto y el censo. ¿Hay una subrepresentación de la comunidad mexicana en los Estados Unidos? Definitivamente. O sea, electoralmente somos el 20%, ¿sí?, los que votamos. Pero hay el 3% de representación. O sea, es abismal la diferencia. Sí, porque uno cuando piensa en las figuras de la política, los latinos en la política, pues más bien uno piensa en cubanos americanos, puertorriqueños, no piensa que los mexicanos han llegado hasta ahí. ¿Qué ha faltado? Ha faltado lo mismo. O sea, California tiene una población mexicana predominante, pero no ha habido un gobernador mexicoamericano.
¿sí? Entonces eso le da la idea de la división que hay. ¿Pero eso es culpa del establishment político de Estados Unidos o es culpa de que la comunidad no se ha organizado bien? Yo pienso que es la falta de organización. Nosotros necesitamos hacer más énfasis, que es lo que está haciendo Fuerza Migrante, en educarnos a participar. Cívicamente tenemos que aparecer y que nos vean y que nos hagan caso. Aquí lo que funciona es el voto. ¿Cuántos votos tienes? Si no sabemos, no aparecemos, pues se va a reflejar. ¿Así es como le hizo la comunidad afroamericana? La comunidad afroamericana es un proceso de 400 años. Han hecho ese proceso muy doloroso, muy largo, pero lo han logrado, aprendieron a unirse, ¿sí? Que es lo que nos hace falta a nosotros. Nosotros tenemos un pie en México y otro aquí. Si me va mal en Estados Unidos, me regreso a México. Y eso no debe de ser así, ¿sí? Tenemos que hacernos a la idea que este es nuestro lugar, este es nuestro país, aquí nacen nuestros hijos y hay que hacer acelerar ese proceso. Por último, don Jaime, está claro que para usted Donald Trump pues, sería un escenario terrible, ¿no? Si gana Joe Biden, es el peor es nada, ¿no? Es el... Híjole, pues no sé si nos va a ir bien, pero por lo menos no nos va a ir mal. ¿O le entusiasma la plataforma de Biden? ¿Ve que hay conexión, que hay corazón latino en esa plataforma? En el discurso sí, pero también lo había en el discurso de Obama. ¿Y qué pasó? Deportó como nadie. Sí. Yo voto independiente. O sea, yo le voy al que le muestre más interés por la agenda migratoria. Biden, pues... esperamos que haga algo. La reforma migratoria es inaplazable, tiene que darse, ¿sí? Paradójicamente la dio Reagan, que fue republicano. Ahorita esto la están prometiendo, pero pasa lo mismo. Son promesas que en un momento dado no van a cumplir. Don Jaime, le agradezco muchísimo que esté con nosotros en el programa. Al contrario, Carlos, muchísimas gracias por invitarme a su programa. Don Jaime Lucero, quien encabeza Fuerza Migrante, una de las organizaciones más relevantes en los Estados Unidos. Faltan poco más de 2 meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Es el momento más peligroso, porque el tigre está herido, el tigre sabe que está herido, pero no ha dejado de ser tigre y parece estar dispuesto a todo con tal de preservar el poder. Nos vemos la próxima semana.